Buenas noches, profe. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, tenemos... Profe. ¿Se escucha bien mi voz o se escucha medio bajo? Hola, profesor, buenas noches. Bueno, Sí, muy sí, bien. por ahora se escucha bien. Bueno. Se escucha bien. No, por ahí el que las escucho bajo soy yo. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estamos? ¿Todo en orden? Buenas A ver, tardes. un poquito el volumen, a ver si las escucho mejor. Bien. Bueno, tienen ahí el... ¿Todo bien, usted? Bien, por suerte. ¿Tiene acceso a aulas virtuales? Sí, profe. Bueno, yo desde ahí les voy a compartir el material que vemos hoy, pero si ustedes quieren, podemos, lo pueden mirar directamente, digo. Bueno, acá nada, vamos a arrancar rápidamente con este que voy a abrir ahora, que espero poderlos compartir. Siempre que quiero compartir algún documento tengo algún tipo de problema, pero bueno, a ver, por ahí hoy funciona bien. Veamos, a ver si, ya me empieza con esta vaina. Me parece que Microsoft me está buscando porque me tira que compre, que qué sé yo qué. Yo tengo ahí una cosa medio rara, pero funciona hasta ahora, pero me parece que se está acabando. Bueno, a ver si logramos. Ustedes díganme si lo estoy logrando compartir, ¿eh? Por ahora no. A mí me parece lo mismo. A ver, vamos ahí. Tienen unos cuantos. Una ventana, ahí está, muy bien. Compartir. Bueno, lo que ven ahí, ¿sí? Ya lo vimos en el cuatrimestre pasado, pero es simplemente, por eso lo decía rápidamente, para recalcar de dónde, qué estatus tiene, digamos, el derecho a la negociación colectiva, ¿sí? Entonces se acuerdan que en el cuatrimestre pasado habíamos visto el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, lo habíamos focalizado en el derecho a la libertad sindical, que está consagrado en la Constitución Nacional, ahí en la última parte del primer párrafo, cuando dice organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial, ¿sí? Bien. A su vez, ese mismo artículo, ahí en el segundo párrafo, a las asociaciones sindicales, más allá que la Constitución refiere a gremios, pero está refiriendo a las asociaciones sindicales. Acuérdense que esta reforma es de fines de la década del 50, por eso ahí se usaba más la palabra gremios, más allá que acá en el instituto para las materias la siguen usando, pues de hecho la del primer cuatrimestre se llama asociaciones gremiales, no es un nombre medio pasado de moda. Bien, dice, queda garantizado a las asociaciones sindicales concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga. Entonces, a las asociaciones sindicales como personas jurídicas que representan a los trabajadores, la Constitución expresamente les reconoce esos tres derechos. Uno ya lo vimos más el cuatrimestre pasado, que tenía que ver con el ejercicio del derecho de huelga. El otro es recurrir a la conciliación y al arbitraje, que después en el curso del cuatrimestre vamos a ver un poquito más en detalle. Y el más importante, que es el que está en primer término y que es el que tiene que ver con el objeto de esta materia, ¿sí?, es el derecho de las asociaciones sindicales a concertar. Concertar quiere decir celebrar convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Bueno, entonces nada, esta referencia, para no ser tan latoso, porque ya la vimos el cuatrimestre pasado, tiene que ver estrictamente con eso. Entonces, el derecho a negociar convenios colectivos de trabajo lo reconoce expresamente la Constitución Nacional, se lo reconoce a las asociaciones sindicales, ¿sí? Como todo derecho reconocido en la Constitución Nacional, está reglamentado por leyes y normas subreglamentarias específicas, ¿sí? ¿Correcto? Bueno, en este caso, la ley que reglamenta el tema de la negociación colectiva, esto es cómo se ejerce ese derecho que la Constitución Nacional
le reconoce expresamente a las asociaciones sindicales es uno de los materiales que tienen colgado ahí, que es la ley 14.250. O sea, a lo largo de este cuatrimestre vamos a ver básicamente esa ley, otra ley que reglamenta el procedimiento de la negociación colectiva, que es la 23.500 y pico, que está ahí colgada también. Y bueno, vamos a ver algunas cositas en los decretos reglamentarios. Y después, más en la segunda parte, más para fin de año, vamos a ver el tema conflictos colectivos de trabajo, ¿sí? En ambas cuestiones va a aparecer siempre el tema este de la conciliación y el arbitraje, ¿sí? Pero lo vamos a ver en más detalle más en la segunda parte del curso. Bueno, de nuevo, a su vez, también un poquito repitiendo lo del año pasado, lo del año pasado, no, del cuatrimestre pasado, tenemos los convenios de OIT que tienen que ver con la cuestión de la negociación colectiva, que son los que estoy abriendo ahora, para pegarles un vistazo así como rápido. Primero, este que estoy intentando abrir acá, vamos a ver si puedo compartirlo. Este tendría que cerrarlo, espérenme un cachito. No, este no, vamos a abrir este, a ver. Otra vez, esta cuenta aguda. Me tiene podrido Windows. Bill Gates y toda su hermosura. Ahí lo estaríamos viendo, no, ni a palos, bien. A ver, compartir una ventana, ahí va, pingui, compartir. Bueno, convenio 98 del OIT. En el cuatrimestre pasado vimos el convenio 87, también así medianamente rápido, ¿sí? Que tenía que ver básicamente con el tema del derecho a la libertad de asociación o la libertad sindical, ¿sí? Bueno, este es otro convenio OIT, el OIT tiene muchos convenios aprobados y la Argentina tiene muchos convenios del OIT ratificados. Uno de ellos es el convenio 98, que su nombre es sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, con lo cual ya en el nombre aparece la palabra, ¿sí? ¿Correcto? Bueno. El artículo primero no le vamos a dar mucha bola porque como su nombre lo indica, primero habla del derecho a la sindicación, con lo cual este complementa en algunos aspectos, y lo vimos también el cuatrimestre pasado, lo que hace a la libertad sindical, ¿sí? Vamos a ir directamente a, si voy muy rápido, me dicen, ¿correcto? Avísame, pues por ahí, digo, para no repetirles tanto, voy medio rápido. Bien. Vamos a ir al artículo. Ahí está, el artículo cuarto. Vamos a arrancar por el artículo cuarto. Los tres primeros artículos ahora no le vamos a dar pelota porque hacen a la libertad sindical. No sé por qué cuando alguien se conecta se me cierra el coso. Bueno, nada, no importa. Bueno, ¿qué dice este convenio básicamente? Ustedes se acuerdan, ¿no? Los convenios internacionales de la OIT, si nuestro país los ratifica, integran el ordenamiento jurídico argentino, ¿sí? Y a su vez, como vimos el cuatrimestre pasado, los convenios internacionales, no los específicos de derechos humanos que están citados en la Constitución, tienen un rango supralegal, esto es, que está la Constitución, después estos convenios que el país ratifica y después la legislación nacional, con lo cual nuestra legislación nacional, las leyes propiamente dichas, las que aprueba el Congreso de la Nación, deberían estar adecuadas a las previsiones del convenio internacional, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, ya lo vieron, se lo digo medio rápido porque lo vimos el cuatrimestre pasado. Bueno, a ver, ¿qué dice este convenio en relación a este tema de la negociación colectiva? Bueno, ahí dice, deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por el otro, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación colectiva con el objeto de reglamentar por medio de contratos o convenios
convenios colectivos las condiciones de empleo, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, el convenio básicamente lo que dicen, ¿se acuerdan que yo siempre decía que cuando la norma está más arriba en la pirámide jurídica es menos descriptiva, es así como genérica. Después, cuando la norma va bajando en la pirámide, empieza a dar cada vez más detalles de las cuestiones, ¿sí? ¿Correcto? En este sentido, los convenios internacionales que están arriba de la pirámide, digamos, en el segundo piso, y que encima se aplican en muchos países, tienen un lenguaje siempre así como genérico, ¿correcto? No dicen muchas cosas específicas de cómo se ejerce el derecho que el convenio reconoce, sino que da como las pautas generales. ¿Por qué? Porque después los países, en su legislación nacional, tienen que dar el detalle más fino de cómo se operativiza ese convenio, ¿sí? ¿Correcto? Bueno, entonces este artículo, más allá de que usa como 4 renglones, lo que establece, acuérdense que cuando un país ratifica un convenio de la OIT, se obliga expresamente a que su legislación recepte y respete los principios de los convenios de OIT. Bueno, acá lo que dice básicamente es que los países entonces que ratifican este convenio se comprometen a tomar medidas para fomentar y estimular la negociación colectiva. Y hay una pequeña definición de negociación colectiva en el sentido de que es un convenio o un contrato entre dos partes, ¿sí? ¿Cuáles son las partes? El empleador directamente como empresa, o una cámara o una asociación que nuclea empleadores por el otro lado, y del otro lado una asociación sindical. Y el objeto de ese convenio, ¿cuál es? Es reglamentar o regimentar las condiciones de trabajo, ¿sí? ¿Correcto? Es un esbozo de definición de lo que es un convenio colectivo de trabajo. Si voy rápido, me frenan. Si tienen alguna duda, me preguntan. Bien. Perdón, una duda, no llegué a copiar. Usted dijo que el artículo 4 habla de que los países que ratifican este convenio se comprometen a, y me quedé. Básicamente dije en otras palabras lo que dice el mismo artículo. Ni siquiera te hace falta como que tomes nota, porque Okay. es básicamente lo que dice el artículo. No inventé nada, lo dije en un lenguaje un poquito más directo y menos latoso, ¿sí? Porque eso le lleva 3 renglones ahí, y la verdad que se puede decir en menos de 3 renglones. Pero básicamente sí. Un país que ratifica este convenio se compromete a estimular y fomentar la negociación colectiva a través de la suscripción de convenios entre sindicatos y empresarios o cámaras empresarias, ¿sí? Que representan a los empleadores. ¿Y qué objeto tiene ese contrato? ¿Qué hacen esos contratos? Bueno, regulan, digamos, las condiciones de trabajo, ¿sí? Más o menos te quedó ahí, no sé quién me había preguntado. Yo pregunté, sí, profe, gracias. No, por nada, pero ya te digo, ahí simplemente les explicaba un poquito más llano lo que dice ese artículo cuarto. Bien, el artículo quinto dice: la legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en este convenio en lo que se refiere a su aplicación a las Fuerzas Armadas y a la policía. Bien, ¿se acuerdan cuando vimos en el cuatrimestre pasado el convenio 87 de libertad sindical? Decía básicamente lo mismo, ¿sí? El convenio, tanto el 87 como este, no dice que las Fuerzas Armadas y la policía están excluidas de lo que prevé este convenio. ¿Qué dice? Dice básicamente lo mismo que decía el otro. Cada país en su legislación nacional tiene que determinar si se aplica o no se aplican las previsiones del convenio, o si se aplican hasta qué punto en relación a las Fuerzas Armadas y a la policía, ¿sí? Con lo cual el convenio no restringe que esto se aplique a las Fuerzas Armadas y a la policía, ¿sí? Simplemente dice que eso lo define cada país. O sea, el convenio no toma una posición en relación a si las Fuerzas Armadas y la policía tienen derecho a negociar colectivamente. Es absolutamente armónico con lo que dice el convenio 87, porque el convenio 87, ¿se acuerdan? Que lo que veíamos es que el convenio deja abierto a que cada legislación nacional acepte
o no que los sindicatos, que se puedan constituir asociaciones sindicales que nucleen al personal, estamos hablando del personal militar de las Fuerzas Armadas y lo mismo de la policía, ¿sí? ¿Correcto? En nuestro país, ustedes se acuerdan que vimos que la legislación no admite la constitución de sindicatos de Fuerzas Armadas ni de policía, ¿correcto? ¿Sí? Correlativamente, nuestra ley de negociación colectiva tampoco aplica a Fuerzas Armadas y de policía, pero aparte es lógico que no aplique porque si no puede haber un sindicato de militares o un sindicato de policías, obviamente no van a poder negociar colectivamente, ¿sí? Porque como dijimos por el artículo anterior, ya vimos que la negociación colectiva, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes son las partes? Una, obligatoriamente, es una asociación sindical. Entonces, si las Fuerzas Armadas y la policía no pueden tener sindicatos, lógicamente tampoco van a poder negociar colectivamente, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien. Eso depende de cada país. En nuestro país ya sabemos que no está permitido que haya sindicatos de militares, para decirlo así medio groseramente, ni de policías. Por lo tanto, tampoco hay negociación colectiva para esos trabajadores, ¿sí? Bien. Después dice, de acuerdo a los principios establecidos en el párrafo 9 de la Constitución del OIT, que eso no se lo voy a contar porque es un poco largo, la ratificación de este convenio por un miembro no puede considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedían a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía garantías prescriptas en este convenio. A ver, este párrafo te lo leo para que se entienda cómo funcionan un poco los convenios internacionales. Si bien el convenio dice que cada país define si este convenio se le aplica o no a los militares y a las policías, ¿sí? ¿Correcto? Al decir eso, también en algún lugar está diciendo que en principio se aplica al resto de los trabajadores, pero no a la policía y a los militares, porque para el resto no hace ninguna aclaración, ¿sí? Sin embargo, para los policías y los militares dice, bueno, para los policías y los militares depende de la legislación nacional. Lo que está diciendo acá el convenio es, guarda que si un país ratifica este convenio, por lo que dice el primer párrafo, ¿sí? No se interpreta que si en ese país ya se venía negociando colectivamente la policía o los militares, que por ese primer párrafo ahora deberían dejar de hacerlo, ¿sí? Correcto. Lo que quiere hacer el convenio en esa materia, ¿qué es? Decir, miren, yo permito que todos los países lo definan, pero si el país ya lo tenía definido y esa definición era que los policías podían negociar colectivamente a través de su sindicato, que ese país ratifique hoy ese convenio no borra esta autorización previa que ya tenían por la ley nacional, ¿se entiende? O sea, el convenio, los convenios siempre lo que quieren es que las cosas estén orientadas en el sentido que ellos marcan, ¿sí? Y nunca al revés. Ese primer párrafo podría ser interpretado al revés, es decir, miren, acá supongamos que en Argentina había sindicatos de policía y negociaban colectivamente. Bueno, nuestro país a nivel nacional lo admitía. Una vez que Argentina ratificó este convenio, la Argentina podría decir, bueno, yo ratifiqué este convenio, el artículo 5 dice que el país puede decidir si le aplica o no el convenio a los policías, y bueno, yo ahora decido y saco una norma que dice se acabó la negociación colectiva de los policías en la Argentina. Bueno, el convenio no quiere eso, el convenio quiere que se negocie colectivamente en todos los campos. Entonces el segundo párrafo restringe y le dice, si vos ya admitías la negociación colectiva para los policías, porque ratifiques este convenio, no podés dar marcha atrás. ¿Se entiende? Bien. Una lata eso, pero bueno. Vamos al sexto. Bien, este es importante. Artículo sexto. El presente convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos de la Administración del Estado y no deberá interpretarse en modo alguno en menoscabo de los derechos o de su estatuto. Bueno, acá hace una cuestión similar a la policía, pero en relación
a los trabajadores estatales, que el convenio lo llama genéricamente funcionarios públicos de la administración estatal. Esto es una ambigüedad del convenio porque ustedes saben que, así como policías y militares en muchos países no tienen derecho a la sindicación, en algunos países, bueno, no tanto ahora modernamente, pero piensen que este convenio, allá arriba, yo les dejo todo para que vean, ¿sí? Es del año 49, ¿sí? Desde 1949, bueno. En esa época, en muchos países y en algunos países del mundo todavía, los empleados públicos tienen un derecho a la sindicación restringido. O sea, pueden constituir sindicatos, pero tienen menos potestades que los sindicatos de los trabajadores del sector privado, ¿sí? Bueno, este artículo entonces tenía un poquito más de lógica en esa época, que había muchos países que no admitían la sindicación de los empleados públicos, ¿sí? Bien, entonces el convenio que dice, bueno, este convenio no refiere a los trabajadores públicos, ¿sí? Pero que no refiere a los trabajadores públicos no quiere decir que si en el país que ratifica este convenio ya hay mecanismos de estilo de negociación colectiva para los trabajadores del sector público, no puede dar marcha atrás invocando que este convenio no los comprende, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el convenio este aplica a los trabajadores del sector privado, ¿sí? ¿Correcto? En principio no aplica a los trabajadores del sector público. Después vamos a ver el otro convenio que yo les puse ahí, aplica también a los trabajadores del sector público, ¿sí? Sigamos. Bueno, esto ya no viene a cuento, las ratificaciones, bien. ¿Se entendió esto entonces más o menos? Entonces esto es un convenio que da los principios básicos de negociación colectiva. El Estado que ratifica ese convenio se obliga a que su legislación se oriente, fomente el desarrollo de la negociación colectiva, proveyendo a la suscripción de convenios colectivos de trabajo entre asociaciones sindicales y empleadores o cámaras representativas de los empleadores para regular las condiciones de trabajo, ¿sí? Bien, ese es el principio general que ese convenio resguarda. Y acuérdense que en cuanto a la policía de los militares no lo prohíbe, dice eso lo decide cada país. En nuestro país, la policía y los militares no tienen derecho a la negociación colectiva porque tampoco tienen derecho a la sindicación. Entonces, al no poder tener sindicatos, tampoco pueden negociar colectivamente. ¿Se entiende? ¿Alguna duda en relación a esto? No. Ustedes me dicen. Bueno, ahora vamos al otra vez. Este Office ya me tiene. No quiero probar gratis nada. Ahí va. Bueno, como verán dice convenio sobre la negociación colectiva. Este es como mucho más específico, ¿sí? Profe, sí, no está compartiendo, por las dudas. No estoy compartiendo, qué bonito. Gracias por avisar. Una ventana, a ver, ahí va. Sí, señor. Bien, ahí sí. Ahí nos estamos viendo. Ahora sí. Bien, bueno. Este convenio entre 154 de IT, que como verán ahí está la fecha en que, la fecha esa es la fecha que se aprobó este convenio en la OIT, ¿sí? Ya es del año 81, ¿sí? El otro era mucho más viejo, de 1949. Ustedes saben que las regulaciones laborales en general, todas empezaron en el siglo pasado, ¿sí? El derecho laboral no es muy viejo, que digamos. El derecho laboral en general empezó en el siglo XX, a principios del siglo XX, y se fue desarrollando, ¿sí? Con lo cual es bastante razonable que ese primer convenio de OIT que habla de negociación colectiva, que es del año 49, sea poco ambicioso y diga lo que vimos, ¿sí? Que es una cosa que no es muy exigente, digamos, ¿sí? Es así como un lineamiento general. Ahora, pasados los años, luego se aprobó, ya como ven ahí, pasaron 32 años, y se aprobó algo que hila más fino y que da más detalles sobre qué es esto de la negociación colectiva, ¿sí? Y
qué pasa con los países que ratifican este. Nuestro país tiene ratificado también este convenio, o sea, tiene ratificado el 98, que es como el básico, y este 154, que es como mucho más específico. Bien, entonces este lo vamos a mirar un poquito más detenidamente. Bueno, parte 1, ahí ustedes siguen viendo, ¿no? Si no se ven me chifla. La parte 1 dice campo de aplicación, que en nuestro castellano sería ámbito de aplicación, y definiciones. Bueno, acá dice, el presente convenio, o sea, el 154, se aplica a todas las ramas de la actividad económica. Bien, esa es una definición muy amplia, con lo cual, si se aplica a todas las ramas de la actividad económica, se aplica tanto al sector privado como al sector público. Ustedes saben que el sector público también es una rama de la actividad económica, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, así como el 98 decía que los del sector público no estaban comprendidos en ese convenio, este dice que se aplica a todas las ramas de la actividad económica, ¿sí? Con lo cual este se aplica a trabajadores privados y trabajadores públicos. Bien. Luego dice, la legislación o la práctica nacional podrán determinar hasta qué punto las garantías previstas en este convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la Policía. De nuevo, la frase es tal cual lo dice el otro. Acá de nuevo el convenio dice, bueno, ustedes, países que ratifican esto, deciden hasta qué punto le aplican o no esto a los policías y a los militares. Entonces, la misma lógica que lo anterior, este convenio en la Argentina tampoco se aplica a policías, a militares, pues ya de nuevo, como no pueden tener sindicatos, tampoco pueden negociar colectivamente y tampoco entonces se le aplica ni el 98 ni el 154, ¿sí? Sigamos. Cualquier cosa me paran. Hoy estoy muy acelerado. En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o las prácticas nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este convenio. ¿Ven? A diferencia del otro, que decía que no comprendía a los trabajadores públicos, ya estamos en el año 81, el mundo fue cambiando, en muchos más países se admitió la sindicación de los trabajadores del sector público. Bueno, entonces ya este convenio primero comprende a todos los trabajadores públicos y privados, pero en relación a los públicos, como todavía al día de hoy no es exactamente lo mismo el derecho que se reconoce a firmar convenios colectivos en el mundo en los distintos países a los trabajadores públicos, el convenio hace esta especie de reserva, como lo que está diciendo es, bueno, ustedes, países que ratifican esto, ¿sí?, en su legislación y en sus prácticas nacionales pueden hacer algunas diferencias en cómo se aplica el derecho a la negociación colectiva al sector público. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está? O sea, le deja a los países que ratifican, dice, bueno, ustedes pueden dar algunas pautas específicas de negociación colectiva para los del sector público que obviamente serían distintas a los del sector privado. Bien. En base a este artículo, no en base a este artículo, pero bueno, podríamos decir que en base a este artículo, o sea, no contradice lo que dice este inciso del artículo primero, nuestro país tiene dos legislaciones de negociación colectiva. Una del sector privado, ¿sí?, que es la que vamos a ver nosotros, que en principio se aplica a todos los trabajadores del sector privado, salvo algunas excepciones, ¿sí?, que es la 14250. Para el sector público, para los trabajadores del sector público nacional, nuestro país tiene otra ley de negociación colectiva, que tiene muchas similitudes con la del sector privado, pero que tiene algunas particularidades, ¿sí? ¿Correcto? Bueno, esa ley se aprobó en nuestro país en fines de la década del 90, esto para que vean cómo evolucionan distinto los institutos laborales, depende con qué trabajadores estemos hablando, ¿sí? La ley de negociación colectiva nuestra, la 14250, es de la década del 60, ¿correcto? Mientras que la de negociación colectiva del sector público a nivel nacional es de fines de mediados de la década del 90, ¿sí? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la evolución del derecho colectivo del trabajo
siempre avanzó más rápido en el sector privado que en el sector público, ¿sí? Y dentro del sector público, si consideramos que los militares y los policías son empleados públicos, no si consideramos, de hecho lo son, como colectivos subconjunto especial de empleados públicos, no pueden tener ni sindicatos ni pueden negociar colectivamente, ¿sí? Correcto. Los trabajadores estatales siempre, por nuestra legislación, pudieron tener sindicatos, pero hasta la década del 90 no tenían una ley de negociación colectiva del sector público, ¿sí? Correcto. Con lo cual no negociaban colectivamente. El primer convenio colectivo de trabajo del sector público nacional es del año 1999, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en nuestro país, efectivamente, está dividida la negociación colectiva. Nosotros en esta materia vamos a ver exclusivamente lo que es negociación colectiva en el sector privado. No vamos a ver la del sector público, aunque tiene muchos puntos de contacto, pero no lo vamos a ver, es una ley aparte. Bien, sigamos. Bueno, esto es una aclaración ad hoc. Cuando yo les dije ley de negociación colectiva del sector público, hablo del sector público nacional. Esa ley de negociación colectiva aplica para los trabajadores del sector público nacional, no al provincial, ¿sí? Los provinciales dependen de cada provincia. Ustedes saben que nuestro país es federal, las relaciones de empleo público provincial se rigen conforme lo prevé la Constitución de cada provincia, ¿sí? La Constitución provincial puede prever el mecanismo de negociación colectiva para sus propios trabajadores de la administración pública. Bueno, en la Argentina, en la mayoría de las provincias hay una ley de negociación colectiva para los trabajadores del sector público provincial y en algunos casos han firmado convenios colectivos, pero no todas las provincias tienen negociación colectiva para los trabajadores públicos, ¿sí? Esto simplemente para que lo sepan, más allá de que la materia nuestra la enfocamos solamente en el sector privado. Bueno, sigamos. Artículo 2. A los efectos del presente convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador o un grupo de empleadores o una organización o varias de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores por la otra. Bien, este convenio, que ya es más específico, entonces está diciendo un poquito lo mismo que dice el anterior, pero con mayor precisión, ¿sí? Acá ya directamente, cuando vimos el otro, yo le dije, bueno, acá está dando una definición de lo que es la negociación colectiva en el artículo que leí. Acá expresamente la define y dice que se entiende como negociación colectiva, entonces, a cualquier negociación, ¿sí?, que se celebre entre dos partes. Y dice cuáles son esas dos partes. Una asociación sindical o varias asociaciones sindicales de un lado de la mesa y del otro lado de la mesa, un empleador, varios empleadores, una asociación que nuclea empleadores o varias asociaciones que nucleen empleadores, ¿sí? Y esa negociación, ¿qué fin tiene? Y ahí lo detallan. ¿Se acuerdan que en el otro convenio, que es más viejo, simplemente decía regular las condiciones de trabajo, ¿sí? Acá expresamente dice que esas negociaciones detalla un poco más, porque la figura de condiciones de trabajo es como bastante amplia. Entonces acá da la precisión que dice, con el fin de fijar condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todo esto en una misma vez. Ustedes miran, profe, esto es un chino, porque en definitiva lo único que estaba repitiendo es la misma gansada que decía en el convenio anterior, ¿sí? ¿Correcto? De hecho, ¿se acuerdan que en el anterior que yo les leí decía celebrar contratos colectivos con el fin de regular las condiciones de empleo, ¿sí? Bien, acá no dice nada muy distinto, ¿sí?
porque dice fijar las condiciones de trabajo y empleo, pero fíjense que mete la palabrita trabajo, ¿sí? A diferencia del otro que hablaba de empleo, ¿sí? Con lo cual desgrana un poco más. Ustedes miran, y para esta huevada, para eso pone estas tres cosas, si ya está dicho en el otro convenio. Bueno, ustedes piensen que los convenios, cuando son aprobados en la OIT, se aprueban gracias a la voluntad de los estados que integran la OIT, ¿sí? Los gobiernos que integran la OIT, los sindicatos que integran la OIT y las representaciones empresarias que integran OIT, ¿sí? ¿Se acuerdan que el OIT es un organismo tripartito? No van solamente los gobiernos a la OIT. A la OIT van los gobiernos y van los sindicatos y van las cámaras patronales, ¿sí? Entonces, generalmente los textos de los convenios implican una gran negociación entre las tres partes, ¿sí? Porque seguramente los sindicatos hubieran preferido que acá dijera fijar las condiciones de trabajo, por ejemplo, los salarios, bla, bla, que sea mucho más detallista, ¿sí? Los empleadores en general son como más renuentes a que el convenio dé tantas precisiones, y los estados, depende de qué orientación tengan, pueden estar un poco más cerca de la visión de los empleadores o un poquito más cerca de los trabajadores, ¿sí? Pero entonces ningún convenio es terriblemente juzgado en lo que dice, ¿sí? Porque para que el convenio se apruebe tienen que estar de acuerdo todos esos, ¿sí? ¿Correcto? Y aunque estuvieran todos de acuerdo, si es muy jugado lo que dice, aunque el convenio se apruebe, después ningún país lo ratifica. Y si ningún país lo ratifica, la verdad que el convenio es cartón pintado, ¿sí? Porque si nadie lo ratifica, no le cambia la vida a nadie. Entonces, efectivamente esto es un poco lavado, y lo único que hace es desarrolla un poquito más el objeto que ya estaba planteado en el convenio anterior, que es el objeto de un convenio colectivo de trabajo es regular las condiciones de trabajo, ¿sí? ¿Está? Sigamos. Artículo 3. Cuando la ley o la práctica nacional reconozcan la existencia de representantes de trabajadores que respondan a la definición, bueno, del apartado de la Constitución, ¿sí? La ley o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto la expresión negociación colectiva se extiende igualmente a los fines del presente convenio a las negociaciones de dichos representantes, ¿sí? Bien, en otros países del mundo hay otras figuras que no son exactamente lo que nosotros llamamos sindicatos, ¿sí? Bueno, este artículo lo que está haciendo es darle la posibilidad a los países que tienen ese tipo de regulación, que hay algunos entes que no son exactamente sindicatos, son medios parecidos, ¿sí? Que también le aplique las previsiones de este convenio. A nosotros eso no nos interesa, porque en la Argentina está perfectamente regulado cuáles son las asociaciones sindicales, ¿sí? Y no hay algo parecido a una asociación sindical. En la Argentina, como vimos en el cuatrimestre pasado, las asociaciones sindicales tienen una ley específica, y que para que exista un sindicato, ¿sí? Tiene que constituirse y conformarse como lo establece esa ley, ¿sí? No hay cosas parecidas a los sindicatos. O sos un sindicato o no sos un sindicato, ¿sí? Sos una asociación sindical o no, sos cualquier otra cosa. Y los únicos que tienen los derechos que la ley le da a las asociaciones sindicales son las asociaciones sindicales, no cosas parecidas. ¿Está? ¿Se entendió eso o no? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos al siguiente. Parte 2. Métodos de aplicación. En la medida en que no se apliquen por medio de contratos colectivos, por laudos arbitrales o por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional, las disposiciones del presente convenio deberán ser aplicadas por medio de la legislación nacional. Bien, esto que está diciendo, hay países que no tienen, digamos, como nosotros, que tenemos una tradición de derecho continental europeo, que tenemos leyes específicas. Y ustedes saben que hay otras tradiciones jurídicas que avanzan en relación a la práctica consuetudinaria, pero tal vez no tienen una ley específicamente escrita de negociación colectiva, sin perjuicio que en ese país se negocia colectivamente, ¿sí? ¿Se entiende?
Para darles un ejemplo cercano, más allá que ahora ya es un poco antiguo, Uruguay no tenía una ley de negociación colectiva del sector público, por ejemplo, pero negociaban convenios colectivos de trabajo los sindicatos del sector público, ¿sí? Entonces, hay países que sucede eso, que en la práctica ya se da lo que regula el convenio, pero que no tiene una norma específica, ¿sí? ¿Qué es lo que dice este artículo? Dice, bueno, en esas situaciones el país debería regular esto específicamente, ¿sí? Y poner una ley para consolidar eso, porque así como en un país, por tradición, se viene haciendo esto, pero no se hace en base a una norma, el día de mañana alguien puede venir y cortar esa tradición y no hacerlo más, y no estaría violando ninguna ley, ¿sí? Porque eso se hacía por costumbre, no porque hay una ley que lo permita. Entonces el convenio que dice que en esos casos, si esto se venía haciendo y no había una ley específica que regule la negociación colectiva, ese país debería tenerla. La Argentina, cuando este convenio se firmó, ya tenía hacía años la ley de negociación colectiva, con lo cual para nosotros no nos cambia nada. Sigamos. Fomento de la negociación colectiva. ¿Se acuerdan que el otro convenio decía que los países que ratificaban el convenio tenían que promover y fomentar la negociación colectiva? Bueno, este va un poco más finito y ahí aclara que entiende esto por el fomento, ¿sí? Entonces vamos ahí al punto 2 que dice las medidas que se refiere el párrafo A del presente artículo deberán tener por objeto que la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de la rama de actividad a que aplica el presente convenio, ¿sí? Entonces, que las normas que se dicten para el ejercicio de la negociación colectiva no deben ser restrictivas, ¿sí? Que en principio deben tratar de cubrir a todos los sectores de actividad que son los comprendidos por este convenio colectivo, ¿sí? Bien. La negociación colectiva, bueno, el punto B, la negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las materias a que se refieren los apartados A, B y C del artículo 2. Bien, ahí ven cómo operan los convenios colectivos, las convenciones internacionales. Eso del inciso A, B y C del artículo 2 es lo que yo le dije, en realidad no dice una mierda, o dice más o menos lo mismo que decía el otro, una cosa muy genérica, así, de bueno, las condiciones de trabajo. Bueno, en el artículo de fomento de la negociación colectiva dice que la negociación colectiva sea progresivamente a todas las materias a que se refieren tal cosa. Entonces, como el otro dice nada más condiciones generales del trabajo, este le dice al país, si usted ratificó eso, tiene que tratar de que progresivamente se incluyan más cosas dentro de la negociación colectiva, ¿sí? Que no se restrinja el objeto de la negociación colectiva, sino que se puedan negociar casi todas las cuestiones que hacen a las condiciones de trabajo, ¿sí? Bien. Después, el C dice, sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimientos convenidas entre las organizaciones de los empleadores y las organizaciones de trabajadores. Bueno, acá es otra, digamos, otra instrucción de, bueno, a la hora de regular la negociación colectiva, los países que ratifican esto deberían tratar de que las normas que regulan el procedimiento de negociación sea establecido por las mismas partes, ¿sí? Bueno, en nuestro país eso no es así. En nuestro país el procedimiento que se debe seguir para la negociación colectiva no lo disponen por sí mismos las partes, sino que hay un procedimiento arreglado expresamente establecido por una ley, ¿sí? ¿Correcto? ¿Se entiende? Esa es medio una sutileza, por eso no me detengo mucho. El de la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que rigen su desarrollo o por la insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, al ratificar este convenio vos te comprometés a que las reglas, primero a fijar reglas para que se ejercite la negociación colectiva y a no hacer unas reglas tan complicadas ni tan jodidas que nadie pueda negociar colectivamente, porque la regla que vos ponés
es tan difícil que nadie puede negociar, ¿sí? Está diciendo algo tan evidente como eso. Último, los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva, ¿sí? Este último párrafo lo vamos a ver cómo funciona en la práctica en relación a los conflictos colectivos, ¿sí? Lo que está diciendo es que el órgano público que intervenga en los conflictos colectivos debe propender a que las partes se autocompongan en el conflicto, o sea, que lleguen a un común acuerdo, ¿sí? No que el organismo que interviene, el Estado, les imponga una forma de conciliar su conflicto, ¿sí? ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Nada, ¿no? ¿Tan claro o tan rápido voy? No importa. Bueno, acá ya lo vamos a alargar porque si no se van a quedar dormidos. Entonces ahí vamos a arrancar directamente, vamos a entrar a la legislación nacional, que para mí es lo que es más relevante para ustedes. Simplemente estas cuestiones yo se las voy marcando para que sepan en dónde están enmarcadas, ¿no? las normas nacionales. Bueno, entonces ahora la que voy a abrir es la ley 14250. Todavía no la están viendo, ¿verdad? No. No, profe, no está compartiendo nada. Deme un momento. Tan rápido no soy, bueno. Vamos a tener que abrir de nuevo, pues no sé por qué se abrió distinto esta, porque es un fucking PDF. Vamos a tener que bajar. Ahí va a andar, creo. A ver. Vamos a ver si ahora logro que aparezca. Ya hice, no aparece. Vamos a ver una pestaña. Bueno, aparece dos veces a falta de una, con la cual la tengo abierto. No importa. Ahí aparece. Esperen que achico un poco para que no me... Ahí sí, profe. Sí, pero se abre un tamañín que no me convence. Buah. ¿Por qué? Aguánteme un segundo, ¿eh? Pues no entiendo por qué mierda lo ahora sí que no me lo dejan chicar. Bueno, ustedes mientras ven eso en pantalla, ven, ahí está, lo logré. Muy bien. A ver, esperemos a ver si logro moverlo. No, ya no logro moverlo. A ver, ping. Pero se agrandó la puta madre. Bueno, nada, ustedes me ven a mí, ¿sí? Además del modo Sí, que lo vemos, estoy profe. mostrando. Bueno, entonces voy a hacer otra cosa. Bueno, ahí dice ley 1450, texto ordenado 2004, ¿sí? Como yo les dije, esta ley originalmente es bastante viejita, ¿sí? Un poco esta ley se aprobó después de la reforma constitucional que incorporó el 14 bis en la Constitución, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que eso es de fines de la década del 50? Y esta ley es de esos años, es posterior a esa reforma y un poco vino a reglamentar lo que dice la Constitución Nacional en ese párrafo del artículo 14 bis que les leí, ¿correcto? ¿Se entiende eso entonces? Con lo cual la ley, como ven por número, ustedes saben que las leyes en Argentina se enumeran correlativamente. Hoy por hoy andamos por más de 27.000, por ahí. Esta 1450 ya le doy una idea que es una ley más bien viejita, y efectivamente lo es porque es de después de esa reforma constitucional. ¿Por qué dice eso que ven ahí, ley 1450 TO 2004? Bueno, porque esta ley, como muchas leyes, a lo largo de los años va teniendo algunas modificaciones. Y como en la Argentina tenemos la costumbre de modificar las leyes cada 2 por 3 porque uno quiere hacer una cosa, entonces el Congreso la modifica. En general con la ley de Argentina lo que sucede es que después de que se aprueban, al poco tiempo ya se les modifica algo y le vuelven a modificar algo, y entonces tienen 800 modificaciones, ¿sí?
Entonces, cuando tiene 800 modificaciones, llega un punto que es necesario hacer lo que se llama un texto ordenado, ¿sí? Que es que el Poder Ejecutivo se toma el trabajo de agarrar, no, mira, el artículo 1 fue modificado por la ley tal, pero a su vez después vino la ley tal y lo volvió a modificar, y después vino la ley tal y lo derogó. Entonces, se hace todo como un collage para que quede un texto consolidado, porque si no es un quilombo mirar la ley correctamente, ¿sí? Entonces, esto de texto ordenado que dice que esto quiere decir, este es el texto actualmente vigente de la ley. Por supuesto, ustedes miran, profe, ¿qué pasa si después de que se apruebe el texto ordenado se vuelve a modificar la ley? ¿El texto ordenado queda desactualizado? Sí, queda desactualizado. Por suerte, del 2004 para acá, esta ley no fue modificada. Con lo cual, el texto ordenado es la foto tal cual de lo que dice la ley hoy. Con otras leyes no pasa eso. Si ustedes alguna vez cuando vieron derecho del trabajo individual, cuando vieron la ley de contrato de trabajo y prestaron atención, habrán visto que es ley 2744 y entre paréntesis dice TO 1976, ¿sí? No sé si alguna vez repararon en eso. Bueno, después de ese texto ordenado, la ley de contrato de trabajo sufrió modificaciones y se sigue llamando así texto ordenado, pero en realidad el texto que en su momento se ordenó ya está desactualizado, pues después tuvo modificaciones. Esta no, sigue siendo tal cual como estaba en el momento que se aprobó. Bien, vamos acá. Entonces, artículo primero. Las convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre una asociación profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores y una asociación sindical de trabajadores con personería gremial se rigen por las disposiciones de la presente ley. Bien. Solo están excluidos de esta ley los trabajadores comprendidos en las leyes 23.929 y 24.185, en tanto dichas normas regulan sus propios regímenes convencionales. Bien. ¿Qué tenemos que rescatar de esto? La ley esta, aunque es anterior tanto a que nuestro país ratifique el convenio 98 y obviamente es mucho anterior a que nuestro país ratifique el convenio 154, receta lo mismo. O sea, creo que en la clase pasada les dije, en materia de negociación colectiva, nuestra legislación no tiene ningún conflicto con esos convenios. Por eso no me detuve tanto en los convenios, porque a diferencia de la ley de asociaciones sindicales, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía algunos problemitas con lo que decía el convenio 87? En materia de negociación colectiva, nuestra legislación está absolutamente alineada a los principios de esos convenios, ¿sí? Bueno, primer cuestión importante que tienen ustedes que tener en la cabeza en relación a esta materia. Una convención colectiva, que convención, saben lo que es, ¿no? Convención es un contrato, ¿sí? Correcto. Que en la jerga laboral y por tradición, en vez de hablarse de contrato colectivo de trabajo, se habla de convención. Pero una convención es un acuerdo entre partes y un contrato es un acuerdo entre partes, ¿sí? Correcto. Entonces, una convención es un contrato, un acuerdo entre partes. Pero lo más importante que tienen que saber acá es que es una convención de la cual participan, negocian y finalmente, si llegan a un acuerdo, lo firman, ¿quiénes? Siempre dos partes. Los trabajadores por un lado, los empleadores por el otro, ¿sí? Del lado de los empleadores, ¿quién puede estar? Sentado, negociando y finalmente va a firmar ese convenio que se firma. Un empleador concreto, ¿sí? Por ejemplo, una empresa X, qué sé yo, Carrefour, Sociedad Anónima. Un grupo de empresas, ¿sí? Carrefour, Coto y Jumbo, qué sé yo. Bien, para poner todas de la misma actividad. O también una cámara, una asociación que nuclee a empresas de cierta actividad o subactividad, ¿sí? Supongamos la Cámara Argentina de Supermercadistas, ¿sí? Como una asociación que nuclea a empresas de esa misma actividad supermercadista, ¿sí? ¿Correcto?
Esto de un lado, entonces. La mesa tiene dos partes. Una parte, los empleadores, y la otra parte, los trabajadores. Pero los trabajadores en particular, no. Las asociaciones sindicales, ¿sí? ¿Se acuerdan por la materia que vimos antes que cuál es la función de los sindicatos? Representar los intereses de los trabajadores, especialmente los intereses colectivos de los trabajadores, ¿sí? Entonces, siempre en un convenio colectivo de trabajo va a ser discutido, negociado y finalmente firmado por los empleadores de un lado y uno o varios asociaciones sindicales del otro lado, ¿sí? Y las asociaciones sindicales pueden ser tanto de primero como de segundo grado, como incluso hasta de tercer grado, más allá que en la práctica generalmente los convenios colectivos de trabajo son firmados por asociaciones sindicales de primer grado o de segundo grado. Prácticamente convenios colectivos firmados por entidades de tercer grado hay muy pocos y después ya vamos a entrar en detalle por qué sucede eso. Pero no cualquier asociación sindical. La ley expresamente dice con personería gremial. Y ahí vamos a tener que aplicar un poquito la memoria. Ustedes se acuerdan que las asociaciones sindicales, conforme a nuestra ley, cuando hacen el procedimiento para lograr su inscripción, se le pide una serie de papeles, se presenta el estatuto, ¿se acuerdan un poco de todo eso? Y finalmente el ministerio revisa todo eso, si está todo ok, las inscribe en un registro a las asociaciones sindicales. A partir de ahí el sindicato nace como persona jurídica, ¿sí? Pero ustedes se acuerdan que luego que está inscripto, el sindicato puede acceder como un escalón un poquito más alto, que es el de la personería gremial, ¿sí? Que le daba ciertos derechos exclusivos. Uno de ellos la negociación colectiva, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en la Argentina los sindicatos simplemente inscriptos pueden firmar convenios colectivos si no hay un sindicato con personería, ¿sí? De esa misma actividad y en ese mismo lugar, ¿correcto? En ese mismo ámbito geográfico, ¿sí? La ley de negociación colectiva es más precisa todavía y dice una asociación sindical con personería gremial, ¿sí? Entonces dirán, bueno, entonces esta ley achica un poco más, porque usted, profe, como explicó, dijo que la ley de asociaciones sindicales no es que dice que los sindicatos que tienen inscripción y nada más que inscripción no pueden negociar. Dicen que no pueden negociar si no hay un sindicato con personería que represente a la misma gente en el mismo ámbito geográfico, ¿sí? Bueno, eso es así. ¿Qué sucede? De esto, como que nadie se queja, porque en líneas generales, como siempre hay un sindicato con personería, el que siempre negocia es un sindicato con personería, ¿sí? En la práctica no se da el supuesto de que acá negocia uno que tiene simple inscripción y todavía no tiene personería porque no hay ninguno con personería, ¿sí? Como siempre hay uno con personería, finalmente todos los que negocian tienen personería gremial. ¿Está? Entonces no es conflictivo esto. Y tampoco es conflictivo con los principios de libertad sindical del OIT, porque el OIT expresamente reconoce que la legislación puede hacer esta diferencia y el derecho en la negociación colectiva dárselo a los sindicatos que conforme la ley son los más representativos, ¿sí? Y ustedes saben por el cuatrimestre pasado que los sindicatos que tienen personería gremial son considerados más representativos que los que tienen simple inscripción. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de afiliados cotizantes, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, la OIT entiende que si el sindicato es más representativo, está bien que se les dé la exclusividad de negociar colectivamente, ¿está? Bueno, entonces esto no trae conflictos ni en la práctica, ni tampoco trae conflictos normativos con los convenios internacionales. Bien. Exclusiones. Este segundo párrafo dice, solo están excluidos de esta ley los trabajadores comprendidos en estas dos leyes. Bueno, la 24.185 es la que yo le nombré hace un rato, ¿sí? Esa es la ley de negociación colectiva del sector público, ¿correcto? Entonces, no se le aplica esta ley a quiénes, a los trabajadores del sector público. ¿Por qué? Porque tiene un régimen de negociación colectiva específico, que es el de esa ley. Y la otra ley que cita ahí
23.929 es una ley también específica de negociación colectiva para trabajadores docentes de la educación universitaria. Tienen también una ley específica de negociación colectiva. Bueno, esto tampoco entra en conflicto con el convenio que tenemos ratificado. ¿Por qué? Porque el convenio expresamente decía que los países pueden regular con ciertas particularidades al sector público o a cualquier otra cosa que parezca acorde para llevarlo mejor. Bueno, en nuestro país tenemos una ley específica de negociación colectiva para el sector público nacional y otra para docentes universitarios. Bien, ¿estamos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Qué grande. Bien, sigamos. Bueno, este artículo en realidad lo tendríamos que saltear porque acá se van a hacer una ensalada, lo vamos a ver la clase que viene, porque si no, esto lo tenemos que ver con el artículo reglamentario. Bien. Bueno, esta ley, les aclaro que como es medio viejorra, tiene algunos ya defectos de técnica legislativa porque tiene un orden que no tiene mucha lógica. Ahora vamos a ver el artículo 3, que es bastante pavote, en el sentido que son los requisitos formales de las convenciones colectivas, ¿sí? Bueno, nuestra ley exige entonces que las convenciones colectivas se celebren por escrito, ¿sí? Entonces, no hay convenios colectivos orales, verbales, ¿sí? Si hay un convenio colectivo, un acuerdo colectivo acordado, valga la redundancia, entre la representación de los empleadores y la asociación sindical, necesariamente tiene que formalizarse por escrito. ¿Está? Y en cuanto a requisitos formales, dice esta obviedad, que tiene que decir lugar y fecha de celebración, lo cual es bastante obvio, porque esto aplica la misma lógica en cualquier contrato. Siempre los contratos tienen que tener lugar y fecha de celebración, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La ley es medio vieja. El inciso B dice el nombre de los intervinientes y acreditación de sus personerías. Nombre de los intervinientes, ¿qué quiere decir? Ustedes no se calienten tanto por esto que les estoy explicando ahora, en el sentido que como vamos a ver después un par de convenitos, para que lo vean formalmente cómo es un convenio, esto se ve mucho más fácilmente. Pero ahí lo que tiene que decir nombre de los intervinientes es no solo el nombre de la persona, o sea, no es que tiene que decir entre el sindicato de comercio de la capital federal y la empresa Carrefour Sociedad Anónima. Tiene que decir eso, pero tiene que también decir el nombre de las personas que actúan en representación del sindicato de empleo de comercio y de las personas que actúan en representación de Carrefour Sociedad Anónima o de la Cámara Argentina de Supermercadistas, ¿sí? Y cuando dice acreditación de sus personerías, ¿qué quiere decir? Que no es que yo pongo Juan Pérez en representación del sindicato de empleados de comercio de capital y por Carrefour María González y punto. Tiene que estar acreditado que Juan Pérez es representante de ese sindicato con mandato suficiente, como vimos nosotros el cuatrimestre pasado, quienes normalmente firman los convenios colectivos de trabajo en representación del sindicato, está establecido en el estatuto, pero normalmente son el secretario general adjunto o el secretario gremial, ¿sí? O sea, un vocal de un sindicato no tiene poder suficiente para firmar un convenio colectivo, ¿sí? ¿Correcto? Y del otro lado lo mismo, pero del otro lado, como es una empresa, una cámara patronal, se rige por las leyes civiles, con lo cual esa señora González que yo le nombré, que firma por Carrefour, porque es la gerente de recursos humanos, tiene que aportar un poder común y corriente. Ustedes saben lo que es un poder, ¿no? ¿Correcto? En que dice que, bueno, que ella actúa en nombre y representación de Carrefour o de la Cámara de Supermercadistas. Eso quiere decir acreditar la personería. Esto es aportar la documentación que permite determinar que Juan Pérez representa a esa persona jurídica. Acuérdense que un sindicato es una persona jurídica y una empresa y una cámara también lo son, ¿sí? No se representan a sí mismos como una persona que muestra el DNI. Bien. C.
las actividades y las categorías de trabajadores a qué se refieren. Bueno, esto es importante. El convenio expresamente tiene que decir justamente a quién se aplica lo que se ha negociado, ¿sí? Y a quién se aplica tanto en cuanto a la actividad como dentro de esa actividad a qué categorías de trabajadores se aplica, ¿sí? ¿Correcto? Esto siempre tiene correlato con la materia anterior. Esto de las actividades y las categorías tiene que ver con que los sindicatos pueden ser de actividad, pueden ser de oficio, categoría o profesión, ¿correcto? Y también pueden ser de empresa, ¿sí? Entonces, para firmar el convenio colectivo, esa asociación sindical tiene que tener personería gremial que comprenda a los trabajadores a los cuales se le va a aplicar el convenio colectivo, ¿sí? Entonces, si el sindicato no tiene las categorías que se le va a aplicar el convenio colectivo, no puede firmar, ¿sí? Por ejemplo, un sindicato de trabajadores jerárquicos, ¿sí? Supongamos que existiera un sindicato de asociación de trabajadores jerárquicos de la actividad supermercadista. Mentira, no existe, pero existen muchos sindicatos jerárquicos, bien. Se sienta a firmar un convenio colectivo con Carrefour. Bueno, a nivel de actividad no hay problema, o con Carrefour o con la Cámara de Supermercadistas, porque ese sindicato está en la actividad, ¿sí? Pero tiene personal gremial para los trabajadores jerárquicos de esa actividad, no para todos los trabajadores. Entonces, podría firmar un convenio colectivo exclusivamente respecto a los trabajadores que él tiene personería, esto es, a los trabajadores jerárquicos que se desempeñan en supermercados, por decirlo de una manera, ¿sí? No puede firmar por el resto de los trabajadores que trabajan en supermercados, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso es determinante que en el ámbito, en el convenio colectivo se establezca con claridad a qué actividad y a qué categorías se aplicará lo que establece ese convenio. ¿Se entiende esto? Bien. Zona de aplicación. De nuevo la misma lógica. Ustedes saben que los sindicatos, además de tener un ámbito personal de actuación, ¿sí? O sea, esto es a qué trabajadores representan, también es en qué lugar, en qué ámbito geográfico los representan, ¿sí? Ustedes saben que hay, por ejemplo, sindicatos de comercio, tenemos sindicato de comercio capital, sindicato de comercio de Lanús, ¿sí? Entonces, el ámbito geográfico también es importante, porque si el sindicato que firma no tiene representación en ese ámbito geográfico, pues su personería no comprende ese ámbito geográfico, no lo puede firmar, ¿correcto? O sea, el Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal no puede firmar con la Cámara de Supermercadistas o con Carrefour como empresa para todos los establecimientos de Carrefour del país. Solamente puede firmar para los de Capital Federal, pues su personería tiene a los trabajadores de la actividad supermercadista, pero solamente en el ámbito de la Capital Federal, no en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, en la convención colectiva tiene que estar también establecido con claridad dónde se va a aplicar eso, porque eso permite cotejar si el sindicato tiene o no representación en ese lugar. ¿Está? Me parece que voy muy rápido, pero no importa. Usted me frena. El inciso E dice periodo de vigencia. Bueno, esto como cualquier convención, como cualquier contrato, tiene que decir hasta cuándo va a durar este convenio colectivo, ¿sí? Entonces, irá 1 año, 2 años, 5 años, lo que sea. En general, en la práctica, se establecen, siempre se firman los convenios colectivos, se firman, en general le ponen vigencia 2 años. Después vamos a ver que existe una cosa que se llama principio de ultraactividad, que hace un poco irrelevante esto del periodo de vigencia, pero eso lo vamos a hacer adelante. Y después, obviamente, en materias objeto de la negociación, esto es qué corno negociaron, ¿sí? Correcto, o sea, tiene que estar por escrito, lo que se negoció tiene que estar, si negociaron vacaciones, tiene que estar, si negociaron salarios, si negociaron condiciones de ingreso, bueno, obviamente todas las cuestiones que negociaron y que se pusieron de acuerdo tienen que estar detalladas en ese contrato escrito que firman. ¿Bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, muy bien. Miren que acá se me trabó el material.
material, pim, 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 pim. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué hora es? 20:24, ¿cómo estamos? Un embole de aquello, ¿no? Bien. Cerebro que hay unos cuantos que prendieron la camarita hoy, ¿eh? Muy bien, me gusta esa costumbre. Sigan prendiendo camaritas. Bueno, no, lo que vamos a hacer son casi 8:30. Vamos a cortar acá, porque si le arranco con otro par de artículos ya les voy a embarrar demasiado la cancha, porque ya les digo, como esta ley tiene un orden un poco extravagante, para decirlo de alguna manera, si les leo el artículo 2 se mueren, porque no entienden un pepino de lo que dice acá. Me parece que es bueno que acá cortemos, porque ese artículo lo vamos a tener que ver más adelante, y después ya arrancamos con lo más nodal de esta ley, que son el artículo 4 es uno importante, el 7. Entonces, si están de acuerdo, si les parece, cortamos acá y el miércoles ya retomamos, ¿sí? Profe. A menos que prefieran seguir, si quieren seguir. No, como usted diga, profe. Estoy empalado y puedo darle para Mejor la clase que viene, sigamos. Obviamente, no me mientan, yo sé que todo el mundo se quiere hacer algo, tranquilo. Obvio, profe. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que nos vayamos todos? Sí, yo, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta, pero no de lo que estuvo dando, sino con respecto a... Mirá que subo el volumen de esta vaina, porque tu micrófono está lejos, yo estoy sordo. Bueno, no importa. Ahí me acerco un poquito más. Dale. Sí, le decía que le quería hacer una pregunta, no de la clase, Sí. pero como yo tuve problemas, no sé si se acuerda, con el tema del final de la primera materia. ¿Vos quién sos? No... ¿Aqua? Sí, exacto. Ah, bueno, yo me acuerdo, sí, vos tuviste el problema, pero te dejaron inscribirte, porque veo que apareciste inscripta, ¿verdad? Sí, eso le quería preguntar. Tenía miedo de que... No, estar inscripta. apareces inscripta, ya me acordé de tu caso, así que apareces, podés cursar perfectamente, como te decía la otra vez. Después tenés que ver cómo viene el tema de las fechas, pues si no das primero el final de la otra, si las fechas del final no te coinciden, se te va a complicar para pasar de la nota esta, pero apareces, con lo cual seguís cursando y dale para adelante, como gran Ok, acuerdo de bueno, la gente. me quedo tranquila, porque ya me da miedo. Nada, está bien, estás inscripta. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Nada más? ¿Estamos bien todos? No, profe. Sí. Bueno, listo. Lo liberamos. Bueno, nos vemos el miércoles próximo a la misma hora y por el mismo No, canal. yo no te- Vale, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, profe, la concha de tu hermana.